Muy bueno, muy bueno. Bueno, escuchamos, Juan. Bien. ¿Puedo compartir pantalla? Vos me vas diciendo cómo avanzo. En presentación de diapositivas. Ahí. Avanzamos 2. Ahí lo tenemos. Él es Pablo Besson, es el misionero de que me toca compartir hoy. Lo primero que vemos es su nombre y el nombre de sus padres, que fueron Eduardo Besson y Elisa Rebel. La fecha de su nacimiento fue el 4 de abril de 1848 en Neuchâtel, Suiza. Esa fue la fecha de nacimiento de Pablo. La que sigue, vamos a ir bastante rápido así no perdemos tiempo. A la edad de 7 años, su padre, Eduardo, ya le daba clases de latín, de griego y de álgebra, y en esta edad se produce un hecho significativo, muy importante, tanto para sus padres como para él, que es que sufre una enfermedad. Ahí tenemos otra diapositiva para pasar. Ahí está, él enfermó. Se enfermó, tuvo una enfermedad muy grave, en la cual sus padres aún vieron el riesgo de perderlo, lo que llevó a su padre también a clamar a Dios por medio de la oración que fue respondida satisfactoriamente por Dios, y que les ha traído bendición. El padre, cuando oró a Dios, una de las promesas que le hizo a Dios fue que si sanaba a su hijo, él iba a hacer todo lo posible para consagrar a Pablo al servicio del Señor. En su juventud, Pablo, además de estudiar en estas universidades que aparecen acá en Neuchâtel, Leipzig y Basilea, escucha el testimonio de sus padres, del suceso de lo que conté antes de su enfermedad. Este testimonio oral de sus padres genera en él un impacto tal que lo lleva a querer consagrarse también para el servicio del Señor, lo cual refleja también el deseo cumplido de su padre, ¿no? de poder consagrarlo y que sea un servidor del Señor. Pasamos a la otra. Acá tenemos, dice, el orgullo intelectual y la anciana. Me gusta ponerle este título porque se genera en Pablo, a razón de todo el estudio que él tenía y de todo el conocimiento, un orgullo intelectual. ¿Y la anciana? ¿Por qué la anciana? Porque había una anciana en su casa que todo el tiempo le repetía: a ti te falta algo, a ti te falta algo. Y este orgullo que tenía Pablo no le impedía ver eso que le faltaba, a lo cual él decía: ¿por qué esta anciana me va a enseñar a mí, justo a mí, que he estudiado tanto, ¿no? Que soy un teólogo, que sé mucha teología? Una anciana me quiere enseñar a mí, y sin embargo ella le seguía repitiendo, ¿no? A ti te falta algo, a ti te falta algo, y agregaba: te falta lo principal, el testimonio, tu testimonio personal. Eso le inculcaba y le repetía a esta anciana que trabajaba en su casa, ¿no? Si me pasás a la próxima. No, ahí sigo en la anterior. Y tanto escuchó Pablo este comentario de la anciana, pero él seguía en su orgullo hasta que hubo una predicación de un pastor, de un teólogo, Luther, que hizo que esta predicación llegó al corazón del joven Pablo, dice, ¿no? la historia, haciendo comprender la gravedad bíblica de que las obras meritorias, las obras de la ley, por buenas que sean, no lo podían llevar a la salvación. Ahí fue donde Pablo pudo entender lo que esta anciana le decía, ¿no? De a ti te falta algo, a ti te falta algo. Era esto lo que le faltaba: comprender de que todo su estudio, todo su orgullo, todo el intelecto que él podía tener y las obras que pudo haber hecho no le alcanzaban para obtener la salvación. Eran las obras en lo que él confiaba. Y por fin aquí, en la predicación de este teólogo Luther, él comprende que las obras no lo podían salvar, sino que era la sola gracia de Dios lo que lo iba a llevar a la salvación. Así es que a partir de este hecho, él comienza a servir de otra manera a Dios, y ya no a poder aplicar todo eso aprendido a su vida.
el bautismo y la controversia. Le puse ahí porque había algo que él decía, que si bien él se pensaba bautizado, no era así esto, ¿no? Si me dejan buscarlo. Dice, su decisión de bautismo lo llevó a diversas controversias, tanto con su familia como con antiguos colegas. Es decir, él llegó a separarse, o sus padres se enojaron con él, y muchos profesores y colegas que él tenía lo dejaron o lo abandonaron, tuvo que separarse de ellos a causa de esta decisión de él de bautizarse, lo cual lo llevó también a querer pedir perdón tanto a Dios como a la iglesia, y escribe estas palabras que les voy a leer. Dice, es por haber mantenido a las almas, a las congregaciones en el error, ya por haber administrado la aspersión a niños, ya haciendo rectificar a los catecúmenos el voto del bautismo, que debo confesar delante de Dios y de su iglesia el haber pecado por ignorancia, y por ello pido a Dios que me perdone esta infidelidad involuntaria, y a todas las de mi pastorado. Esto fue lo que hizo Pablo, ¿no? Luego, un tiempo después, la Iglesia Bautista de Boston aceptó su servicio en calidad de pastor evangelista. Un poco más adelante, seguimos para avanzar, no quedarnos tanto ahí. El día 25 de julio de 1881, a los 33 años de edad, llega a Buenos Aires, invitado por Matthew Flores. Matthew Flores Pablo había sido pastor de él en Francia. Él no estaba en Buenos Aires, este hombre Matthews, estaba en Santa Fe, con otro hermano más, en una colonia suiza, donde ellos vieron la necesidad de un pastor. Le escribieron a Pablo, y Pablo comenzó a buscar pastores. No encontrando ninguno, se preguntó, ¿no será que Dios me está llamando a mí? Y entonces, movido por esta inquietud, empezó a orar y a buscar, hasta que tomó la decisión de venir a la Argentina. Eso fue el día 25 de julio del 81, cuando llegó a la Argentina, en el Belgrano, en el crucero Belgrano. Según cuenta la historia, llegó él en tercera clase para ser pastor allí en Santa Fe. El 23 de diciembre, un poquito antes, ahí, al fines del 82, recibe una invitación para residir en Buenos Aires, para ir a residir a Buenos Aires, teniendo él la posibilidad de hacerlo, porque él, además de pastor, evangelista, era un defensor del pueblo, de los derechos del pueblo, tanto cívicos como civiles, como religiosos, y el ir a Buenos Aires le implicó a él una oportunidad para seguir defendiendo estos derechos de la gente. Así es que en 1882 este grupo de protestantes lo recibe. Si me pasas a la otra, por favor, en Buenos Aires, y en 1883 se produce el primer bautismo. Este primer bautismo, en la iglesia en donde él estaba, sienta un hecho importantísimo para lo que es la iglesia bautista, porque a partir de este bautismo que hay en Buenos Aires, se considera eh, eh, el comienzo o la fundación de la iglesia bautista. Dice, con este primer creyente bautizado y la reunión de algunos otros bautistas se constituyó la primera iglesia evangélica bautista de Buenos Aires. Así que es a partir de estos hechos donde se lo considera a él como el fundador de la iglesia bautista en Argentina. A los 57 años se casa con Margarita, viuda de Graham. Viuda de Graham había sido un pastor, un misionero que había venido a ocupar el lugar de él en Santa Fe, donde él había estado en primer lugar. Cuando él viene a Buenos Aires, quien lo reemplaza allá es este misionero Graham, el primer misionero inglés, era, si no me equivoco, que vino. Él falleció, y la viuda de este Graham se casa con Pablo, a lo cual también es un hecho importante, porque él, antes de este momento, era un defensor de quedarse soltero, ¿no? Él
él no quería casarse porque decía que estar soltero era mejor para servir a Dios. Pero bueno, se ve que las cosas cambiaron un poquito y él contrajo matrimonio con ella. Luego, el 18 de junio de 1931, fallece Margarita, la cual ella, cuenta la historia, no quería irse primero, quería que él se vaya primero y la esperara a ella, pero fue al revés. Y el 30 de diciembre de 1932 fallece Pablo Besón, el último día ese del año 1932, a las 0:20 de la noche, es la fecha que ponen de fallecimiento de Pablo. Hay un montón de otras cosas que contar de este misionero, pero me parecieron estos por ahí los hechos más importantes de su vida. Hay otros hechos importantísimos en el año 1848 en Neuchâtel, con la división de la iglesia y el Estado, que le generan a él también un ambiente, un entorno, un contexto en donde él comienza a ser un defensor de la iglesia y del pueblo y de los derechos de la iglesia, ¿no? A partir desde que nació hasta que él fallece, siempre fue un defensor de los derechos tanto religiosos como civiles del pueblo y de la iglesia. Así que, bueno, esto es lo que tenía para compartir. Espero haya sido claro, me salió un poco apurado, pero bueno, no sé si No, hay más cosas genial, para genial, compartir. Juan. Interesantísimo. Buenísimo, buenísimo el Muy resumen bueno. de la biografía. Y Besón es alguien que nos tenemos que acordar, es muy famoso en Argentina. En Mendoza tenemos la escuela Besón. y Sí, hay también varios institutos. varios Sí. institutos. Y se ve la historia, ¿no? De su juventud, más que nada, cuando él decide bautizarse, cómo fue como una traición para su familia, que seguramente eran anglicanos, ¿no? O de las líneas conservadoras de ese tiempo. ¿Se acuerdan cómo fueron surgiendo estos movimientos? Y los bautistas fueron muy perseguidos también en muchos casos. Sí, sí. Así Sí, que es se nota en la interesantísima vida esa de él historia. eso. Sí, hay un hecho que me llamó la atención, ¿no? También estando él en Argentina, que era amigo de Florentino Ameguino, de Ameguino. Sí, Una amistad bastante peculiar, ¿no? Porque Ameguino era un defensor del evolucionismo y cuenta la historia que en un momento en que Besón tenía que hacer eh, no me sale un texto, para defender la creación del hombre, ajá, a quien él acude para pedir ayuda. material acerca de la evolución. Claro, él va y le pide a Meguino material para defender no el evolucionismo, sino la creación del hombre. Justo a este evolucionista le va a pedir material para defender la Mirá creación. vos, Eh, entonces él le ofrece su biblioteca para que él tome material para defensa de algo a lo que él no aceptaba. claro. Mirá qué anécdota, ¿no? Qué bueno, ¿dónde encontraste eso? En la biografía que Eso lo leíste. encontré en la biografía, después se las puedo pasar, es en la biografía de los bautistas. Ajá, yo no la No me acuerdo conocía ahora. esa. No sabía, mirá vos. Así que el amigo Ameguino le No, dio todo el material para hacer un debate en contra. claro, por eso es muy curioso. Sí, Tenían creencias completamente contrarias, pero eran amigos y incluso llegaban a estas cosas. claro. Y Besón fue clave en Argentina para la oficialización de los registros civiles, o sea, que tengamos hoy los registros civiles como están es mucho gracias a la obra de Besón. Hasta ese tiempo el registro de nacimientos y de matrimonios pasaba todo por la Iglesia Católica, nada más. Y Besón Claro, incluso, logró que fuera un tema oficial y que todo el mundo pudiera ser registrado en una institución del Estado y no en la Iglesia Católica, nada más. claro, incluso cuando fallecía la persona, si no era católica, no le Claro. permitían usar el cementerio. Ese es Uh-huh. otro hecho que también por el cual Sí, luchó Besón, para que también los protestantes puedan hacer uso de los cementerios. sí, sí, sí. Bueno, genial, hemos pasado por la cuáquera Crosby,
muy interesante lo de los cuáqueros, realmente cada vez me llama más la atención, mientras más leo sobre ellos, más me llama la atención el impacto que tuvieron en las altas esferas de sociedad. Fíjense, esta mujer Crosby llegó a impactar dentro del Senado, del Congreso en Estados Unidos, y hubo muchos cuáqueros que también participaron en Inglaterra, más o menos en las mismas épocas, en lo que era el Parlamento Bajo, el Parlamento Alto, logrando leyes de abolición de la esclavitud, las leyes que eran para que sean un tratamiento más digno en las cárceles, para protección de los más desprotegidos, para escuelas para los pobres que no había en ese tiempo. O sea, y lo de Crosby también me llamó la atención, yo no sabía que había llegado a esos niveles altos, así. Y el caso de Besón, me quedo con la anécdota que no conocía, pero interesantísimo, muy bueno tu exposición. Bueno, felicitaciones, ya vamos por la mitad de los estudiantes de historia con sus presentaciones, así que nos quedan 2 más, Damaris y Eugenio para la próxima. Y como se ha hecho un poco tarde, no vamos a poder hacer el juego que tenía pensado, pero sí les voy a dejar activo una autoevaluación. Vayan después a la unidad 12, que es examen final, y ahí ustedes van a poder ir practicando parte de lo que va a ser el examen. Yo les contaba que al principio de la clase que he seleccionado 2 preguntas de cada evaluación. Entonces, de cada unidad. En el examen final de esas 2 va a aparecer una, ¿no? Entonces ustedes, si practican esas, ya van a tener una práctica, van a saber con qué se van a encontrar en esa evaluación final. Entonces voy a dejar habilitado por ahora las 10 preguntitas que están dentro de el repaso de la unidad 1 a la 5. Y para la próxima clase voy a habilitarles las últimas unidades de la 6 hasta la 10, para que ustedes puedan hacer esta práctica y no se encuentren con ninguna sorpresa en el momento del examen, ¿no? Van a saber claramente qué es lo que se va a preguntar. Así que bueno, quedamos así. La próxima clase también tenía unos repasos generales que son más bien para jugar, no son cosas que voy a preguntar en el examen, pero sí para que tengamos un recorrido general por toda esta historia y podamos repasar algunos nombres y situaciones y eventos más importantes. Lo dejamos acá hoy, que ha sido muy intenso y muy productivo. Muchas gracias por el aguante de todos, pues son las 10:10 de la noche, pero voy a dejar la grabación con cada una de las clases. Y todo el material, bueno, ahora Juan me pasó el PowerPoint, ese ya lo tengo, pero tu material, María de los Ángeles, también, si lo tenés escrito, sería bueno que lo pudiéramos subir. Vamos a subirlo todo, voy a habilitar dentro de la plataforma un lugar que dice tareas, y ahí van a poder subir cada uno su trabajo. Nos despedimos con una oración, si les parece. Eugenio, ¿querés dirigirnos en una oración? Y cerramos nuestra clase. Bueno, una oración. Señor, te doy gracias, Señor, por esta clase, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos, Señor, una vez más, Señor, para aprender, Señor, de tu historia, Señor, de cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia fue expandiéndose, Señor, cómo tu evangelio también fue llegando a las personas, Señor. Te doy gracias porque puedo ver, Señor, todo el crecimiento, Señor, de estos teólogos, de estas personas, Señor, que han estado sembrando la palabra de Dios, Señor, de una manera que solo tú puedes hacerlo, ya sea en la música, ya sea en la letra, ya sea en lo que ellos escribían, Señor, en lo que ellos enseñaban, en lo que ellos llegaban a las personas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos entender y ver, Señor, tu poder y tu obra, Señor, en la iglesia y aún más en nosotros, Señor, en los tiempos de hoy, Señor, entender la iglesia hacia dónde va, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de los que se han conectado hoy, hayan estado presentes hasta el último momento, Señor, cada exposición que tú permitiste llegar. Todo te lo dejo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Y bueno, ya estamos llegando al final. No sé si se han anotado, pues ya están las inscripciones para las nuevas materias del trimestre que sigue.
Pero bueno, les animo. Sí, yo continúo. Les animo a Primero seguir. para anotar, primero hay que pagar algo. No, yo continúo bueno. todo el año, yo sigo todo el año. Está bien. Yo estoy muy haciendo la certificación, la teología y todo. Sí, bien. Bueno. Programa completo. sí, Bueno, nos yo sigo todas despedimos. las materias que hay. Me meto. Adiós. Dale. Gracias Muy por lindo. todo. Bendiciones. Adiós. Dios les Bendiciones. bendiga. Chau, chau. Bendiciones. Chao, buenas noches. Chao, Damaris. Chao.